Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Esta es la conferencia relativa al tema aspectos historiográficos de la ciencia matemática, elaborada por los profesores Juan Ignacio Guiza Ruiz y un servidor, José Luis Álvarez López, del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, en el CIDET. Bien, la temática que vamos a abordar en este momento tiene que ver justo con una motivación de orden disciplinar para poder dar, digamos, un contexto sobre los orígenes de la historiografía, que nos van a permitir dar una justificación de tipo filosófica, para finalmente abordar esta idea de lección como un recurso didáctico que nos puede servir tanto en las clases de historia de la ciencia, en específico de la matemática, como las clases disciplinares que tengan una componente histórica a través de esta metodología que presentaremos. Bien, respecto de la motivación disciplinar, en las clases de historia de la matemática nos hemos dado la tarea de investigar, por un lado, la vinculación de la matemática con otros campos del saber, atendiendo las causas originarias y la importancia que tiene el devenir histórico de las disciplinas. Esta aproximación a la historia de la ciencia se ha ido nutriendo con literatura sobre el pensamiento epistémico, antropológico y lingüístico, que han dado pauta, pues, para ir construyendo y desarrollando gradualmente una didáctica, sí, de la ciencia matemática con una visión de conjunto en un laboratorio que consideramos la fuente de cultivo, que sería prácticamente el texto histórico, como una línea de pensamiento que se desprende del famoso giro lingüístico. Eh, en ese sentido, también el texto histórico es un elemento de experiencia. Y bueno, lanzamos la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Es importante la epistemología e historia de la matemática en la formación docente? Bueno, respondiendo a la pregunta, nos parece que una didáctica de la matemática y en general de cualquier disciplina científica, desprovista de una postura o teoría epistémica, está vacía. No obstante, construir una, una, una circunstancia que tiene que ver con la teoría, digamos, explicativa sobre fenómenos entramados con circunstancias del pasado, pues es labor de un historiador profesional, aunque es relevante que se reflexione sobre la importancia que tiene la historia de la matemática para su didáctica. La historia provee de perspectiva al conocimiento al momento de narrar el proceso constructivo, social y cultural que lo constituye. Por eso creemos que es necesario leer a la historia como un laboratorio epistemológico. Bien, sobre los orígenes de la historiografía. eh, Charles Olivier Carbonell, como un preliminar conceptual, dice en su libro La historiografía, escrito en el 86, que muy numerosas fueron y numerosas siguen siendo las sociedades sin historiografía. No se conoce, sin embargo, ninguna por todo esto que pueda ser su lenguaje, su organización, sus técnicas y sus modos de pensamiento, que no haya tenido un conocimiento de su pasado. Es decir, ningún grupo es amnésico. Acordarse para él es existir y perder la memoria es desaparecer, ¿no? Sin escritura, la memoria se mantiene pobre, confusa, frágil. Pobre porque depende únicamente de las capacidades del cerebro y tal como un depósito sagrado, pues solamente está confinado a un, a un grupo muy particular, ¿no? Confusa porque la memoria transmite lo que está fuera del tiempo. La memoria no dice la evolución de un grupo, sino más bien sus orígenes. No enseña lo vivido, sino más bien enseña la fábula. No revela una dirección, sino un mensaje de tipo ontológico, es decir, de dónde viene el hombre, qué es morir, qué es Dios, etcétera. En cuanto a lo esencial, la memoria está movilizada para la transmisión impecable, pues, de los mitos fundacionales. O sea, la memoria histórica es sin duda más frágil que la memoria mítica. Y esto lo estamos prácticamente representando en esta caricatura y vemos pues la relevancia, ¿no? Se autodescribe esta caricatura eh, porque básicamente parecería que no ser cazador recolector eh, no es importante, sin embargo, esa es la memoria que se preserva en una comunidad. En este caso pensamos, digamos, en la situación del paleolítico neolítico.
Pero bueno, ahora bien, nos parece que hay una equivalencia conceptual con lo que se ha dicho hasta este momento en referencia a lo que establece una investigadora llamada Josefina Zoraida en este libro que habla sobre la historia de la historiografía occidental, y más adelante abordaremos su raíz etimológica. eh, Zoraida nos dice lo siguiente: el hombre siempre amenazado por eso que le da tan hondo significado a la vida, que es básicamente la muerte, siempre ha guardado memoria de sus hechos y ha dejado noticia de su pasado. Eh, por otra parte, lo que somos, nuestras actitudes, están determinadas por lo que hemos sido, es decir, por nuestra historia. Y bien, podríamos justificar el comienzo de la historiografía en Occidente, en la cultura griega, afirmando, sí, que en ella se da el caso particular de la aparición de la conciencia histórica. Pero seríamos justos, como dice aquí la presentación, con otras culturas no occidentales, no precisamente, pero se comenzará con los griegos, justo porque a ellos se remonta el nacimiento de una tradición histórica occidental con caracteres bien definidos. Ujú. La cultura griega, pues desarrollada en un marco geográfico muy amplio que iba del Mar Negro hasta la península ibérica, pues pudo absorber influencias de otras culturas y a través del contacto cultural y más tarde el choque violento con otras civilizaciones, pues cobró conciencia de sí misma. A eso me refería con la conciencia histórica, ¿no? Bien, la palabra historiografía, como mencionaba hace un rato, proviene de la voz griega, está compuesta por historia, ¿sí? Y por grafía. Al construir esta palabra, vemos que historia tiene que ver con lo pasado, lo ocurrido, y grafía con escritura o descripción, de tal manera que lo que podemos entender como historiografía sería la historia escrita o el arte de escribir la historia. En varios idiomas, incluyendo el nuestro, en español, la palabra historia sirve para designar principalmente dos cosas. En primer lugar, lo pasado, lo ocurrido, lo que podría llamarse lo histórico. Y en segundo lugar, se entendería como el relato de esos hechos, la historia narrada, es decir, una historia escrita, ¿no? Aunque hay una tercera acepción que tiene que ver con un concepto más bien de pasado en forma total, podemos más o menos tener esta idea, ¿no? Bien, hay una razón poderosa del por qué el hombre ha contado siempre con su historia. Vamos a referirnos al filósofo alemán Cassirer, que decía que la historia es un órgano de conocimiento de nosotros mismos, un instrumento indispensable para construir nuestro universo humano. Bien, la historia en efecto resulta la máxima fórmula, ¿sí? De autoconocimiento. Además, de alguna manera decía Cassirer, eh, descifra cuál es el enigma del hombre, ¿no? A tratar de acercarnos con el único acceso que disponemos, que es los hechos, lo ocurrido. Y esto mismo, de alguna forma, decía Ortega y Gasset, este filósofo español, cuando mencionaba que el hombre no tiene naturaleza, sino más bien tiene historia. Con ello, se abrió un nuevo horizonte, dándole una importancia básica como clave de la explicación del hombre. El hombre es historia, el resultado de todo ese pasado. Y bien, realizar un esquema sintético de la historiografía occidental es muy atrevido, pero es necesario. Los orígenes de la historiografía se remontan a los griegos, ya habíamos comentado. Antes de Cateto de Mileto, que fue considerado el padre de la geografía, podríamos señalar formas pseudo-historiográficas. Los hechos humanos pues se explican o se explicaban de manera mítica, refiriendo siempre a voluntades ajenas a los humanos, un asunto más divino. Y en este aspecto, sí, el profesor Erich Kahler, de origen checo, decía en su libro Historia Universal del Hombre que todas las culturas antiguas, aún la griega, estaban regidas por esta idea de la naturaleza cíclica de los acontecimientos humanos,
y por lo tanto eran esencialmente ahistóricas. Bien, Heródoto es en realidad el que nos va a introducir en la gran aventura del pensamiento, o sea, de tener el tiempo, explicar el pasado. Esto es lo que hizo, dio sentido a la sucesión cronológica de los hechos, ¿no? Aquí tenemos al padre de la historia que vivió en esta época, pero aún Heródoto colinda con el mundo mítico y por lo tanto nos introduce en un mundo maravilloso. Después de Heródoto hay un salto gigantesco con Tucídides, tan solo una generación posterior, con quien desaparece el mundo de las maravillas para iniciarse la conceptuación y la mecanización de la historia. Eh, Tenemos aquí entonces que la Grecia se va desintegrando y en su último gran esfuerzo se renueva, digamos, esta idea de la conquista del mundo y el contacto con otras culturas adquiere un sentido más universal, aunque sabemos que su momento histórico ya ha sucedido, tocando turno a la nueva cultura que es el mundo grecolatino, ¿no? La Roma que conquistó casi todo el viejo mundo, ¿no? Bien, el mundo antiguo sufre tremendos cambios con las conquistas, las diversas culturas y creencias diluyen la unidad de una cultura grecorromana y se acelera su decadencia. Y paralelo a ello, eh, ocurre un fenómeno que es básicamente el cristianismo, que cambió, revolucionó, ¿sí?, en la cultura occidental desde sus raíces más profundas. Con el cristianismo aparece eh, un nuevo tipo de historia, una historia elaborada por hombres que conocen la verdad, que no necesitan conocer las causas ni los últimos fines, porque la verdad les ha sido revelada. O sea que la historia es la interpretación, sí, de la obra y de la palabra de Dios, un mundo de señales y alegorías, representación básicamente de un significado, más que nada simbólico, ¿no? Bien, desde el Renacimiento, que es una especie de rebelión contra la divinidad, el hombre intentará la autonomía tratando de sustituir a Dios por la naturaleza o la razón, y la historia moderna, ¿sí?, va a tener un sentido inmanente, y su personaje siempre frecuente será básicamente la humanidad, que guiada con la razón, básicamente va hacia el progreso. El siglo XIX ofrecerá una multiplicidad de interpretaciones históricas, como el intento o ambición de convertirla en una ciencia. O sea, la historia se convirtió en un ser preciso y definido. La significación de la historia científica es fundamental, aunque pues, tenga sus carencias. Señaló metas y pretendió ser un fin en sí misma, ¿no? Antes de finalizar el siglo XIX se originaron dos corrientes que todavía tienen gran vigencia, el historicismo y la interpretación materialista de la historia. La primera, pues básicamente es una reacción al racionalismo de la Ilustración, y la segunda, pues tiene que ver con esta gran revolución de interpretación histórica, al dar por vez primera un papel fundamental a las fuerzas económicas en la historia. Y es aquí donde entramos justamente en la parte de la justificación filosófica, dado que vamos a los objetivos de la historiografía de las matemáticas. eh, Básicamente, la historia de la ciencia, ¿no? Y en particular de la matemática, eh, se puede considerar como una disciplina independiente con un amplio campo de estudio que está en constante evolución y con su propio conjunto de problemas y metodologías, ¿no? Existen en todo el mundo numerosas instituciones y publicaciones dedicadas a la historia de la ciencia. Se han creado organismos como la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia, una Academia Internacional de Historia de las Ciencias. Se organizan congresos regionales, nacionales, internacionales, como reuniones así como la que estamos teniendo ahora, y con la perspectiva de disciplinas científicas, ¿no? O sea, parece evidente que este auge, la historia de la ciencia, se experimentó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque tuvo la matemática una posición influyente, y las ciencias naturales también tuvieron una connotación de tipo político-social, o sea, sobre todo en estados que tienen que ver con la parte socialista o con un capitalismo que se estaba desarrollando.
Bien, actualmente junto a factores como la producción, la formación profesional o la educación y la formación ideológica, las matemáticas y las ciencias naturales influyen de manera directa y de múltiples formas en el progreso social de las naciones, ¿no? En este sentido, pues todas las ciencias cumplen una función auténticamente conformadora de la historia de los pueblos, que la promoción de las matemáticas y de las demás ciencias se convierte en objeto de importantes decisiones políticas a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Estas decisiones han de apoyarse en investigaciones sólidamente fundamentadas, sí, desde el punto de vista histórico, ¿ok? Con objetivos muy claros. Es importante subrayar que el futuro es una extrapolación de procesos de desarrollo presentes y pasados, por lo que este enfoque hace que la historia como ciencia sea socialmente necesaria, ¿no? Bien, desde el punto de vista marxista de la historia en cuanto a ciencia, en el contexto del materialismo histórico y dialéctico, lo que tenemos como objetivo final de la historiografía prácticamente es extraer conclusiones para que las enseñanzas del pasado sean útiles en la construcción del presente y el futuro. Bien, precisamente por ello Marx y Engels prestaron atención a la historia de las ciencias naturales, ¿no? De las matemáticas y de la técnica, ¿sí? En ellas encontraban los posibles claves para un mejor desarrollo de las fuerzas de producción, claves que antes no habían sido consideradas, ¿sí? Eh, Más que nada hasta este momento, ¿no? Y bueno, hubieron muchas influencias, sí, porque Marx y Engels mostraron en numerosos escritos y declaraciones la fuerza del enfoque del materialismo histórico en temas, insisto, histórico-científicos. En este caso, Lenin, que tuvo influencia del marxismo, mostró su interés por el desarrollo de la historia de la ciencia y en sus manuscritos filosóficos se puede leer la siguiente afirmación que está en la presentación. Dice, la continuación de los trabajos de Hegel y Marx deben consistir en el estudio dialéctico de la historia del pensamiento humano, de la ciencia y de la técnica. Conforme a esta máxima, no fue extraño que durante los primeros años de la joven potencia soviética, con motivo del establecimiento de la Academia Soviética de Ciencias de Moscú y de muchos institutos como la Historia de las Ciencias Naturales y de la Técnica, constituyó en su momento centros de primera línea a nivel mundial dedicados a la historia de la ciencia. Y ahora bien, en esta lámina lo que estamos viendo tiene que ver con básicamente la idea, sí, de que entre los matemáticos, entre sus obras, existe siempre un considerable reconocimiento por la tradición, un marcado sentimiento de deuda para con los predecesores y de una obligación de continuar su obra. De esta manera, bueno, podemos ver que los comienzos de la historia de la matemática se remontan al conocido catálogo, sí, de matemáticos del griego Eudemo de Rodas, quien vivió en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Efectivamente, pues destacados matemáticos han visto claramente y han resaltado conscientemente la continuidad y la coherencia interna de la evolución de las matemáticas, combinando de un modo muy fructífero la exposición de sus propios resultados con consideraciones históricas. Aquí veremos el caso particular de Joseph Louis Lagrange, que básicamente los párrafos introductorios de una de sus obras, o la mayoría de ellas, son consideradas como joyas de la literatura histórica de la matemática. En este sentido, se ha llegado a decir que a ninguna disciplina científica perdería más, sin que la matemática sí prescindiera de su historia. Tenemos prácticamente otros ejemplos interesantes, ¿no? Que han sido hitos, ¿no? En referencia a ello, tenemos la obra de Abraham Gottfried Kästner, que en esta obra de 1752 titulada El hábito matemático y físico en la religión, se constituyen, eh, como dije, estos hitos, ¿no? Que condujeron la historia de la matemática para ser considerada, ¿sí? Una disciplina científica. Otro gran ejemplo
es de este matemático francés, Jean-Étienne Montucla, que efectivamente escribió esta obra, Historia de las Matemáticas. Bien, la historiografía de las matemáticas consiguió en el siglo XIX y parte del XX la importancia de ciertos resultados, ¿no? Tenemos aquí el caso de este historiador Moritz Benedict Cantor, que efectivamente elaboró una gran obra llamada Conferencia sobre la Historia de las Matemáticas, en las que en estos volúmenes, ¿sí? En sus 4 volúmenes describía prácticamente toda la historia de la matemática, desde la prehistoria hasta 1800. Bien, la historiografía de la matemática marxista se basa metodológicamente en el materialismo histórico y dialéctico. Según este, toda ciencia es eh, una manifestación social. También las matemáticas son una forma específica de la conciencia social. Son algo más que el resultado del intercambio de conocimientos, ¿no? De teorías y métodos, eh, dado que están conformadas simultáneamente por intereses materiales e ideales de lo que se consideró en su momento no una clase particular, una posición social, la del científico, y también de su ideología, ¿no? Además, las matemáticas son objeto de, digamos, una política científica. Hay muchos intereses materiales, hay ideales políticos, hay tradiciones, hay escuelas de pensamiento matemático. ¿Ok? En otras palabras, pues la matemática es en absoluto, este, se puede considerar que no es un ámbito autónomo, sino que tiene una componente integrante de la vida, digamos, social, ¿no? Las matemáticas han estado y estarán, ¿sí? Siempre en correlación con la producción y la reproducción de los fundamentos materiales e ideales de la vida social. Esto nos permite ya para finalizar tener la idea de elección como un recurso didáctico. Exponiendo los principios anteriores, podemos rescatar la idea de elección para afrontar y justificar, ¿sí? La medida de lo posible, los diversos aspectos a los que la historiografía de la matemática debe prestar atención. Y es que justamente vamos a mostrar algunos elementos que nos permiten efectivamente tener esta apreciación. ¿Cuáles son? Bueno, la historia de los problemas, la historia de sus conceptos y las conexiones intracientíficas, las relaciones con el desarrollo de las ciencias naturales, las correlaciones con el desarrollo de la filosofía y las ideologías, las correlaciones con el desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción, la historia e influencia de las instituciones científicas y de las formas de organización, también aspectos biográficos y bibliográficos. Muchos profesores han basado en este último aspecto cuando en sus clases quieren dar elementos historiográficos. En la biografía o en algunos libros, lo que es importante es, para finalizar, volver a los textos históricos como una fuente epistémica y de elemento de experiencia. En ese sentido, hemos hecho una intervención educativa con nuestros estudiantes, ¿sí? Que son profesores del sistema TECNM y que han intentado salir de su zona de confort, intentando de alguna manera, ¿sí? Este, incorporar elementos históricos en sus clases, en sus conferencias, en sus seminarios, y esto ha permitido que ellos mismos indaguen, ¿sí? En la cultura de intervención institucional e intentar elaborar eventos y coloquios en donde les interesa ahora promover, digamos, un aspecto historiográfico de sus disciplinas. No importa si dan clases de cálculo, o de ecuaciones diferenciales o de álgebra lineal, hay una forma de involucrar sus aspectos. Y bien, compartimos la bibliografía en la que nos hemos basado. Miramos efectivamente. Muchas gracias por su atención prestada. Muy amables.